No, yo creo que quien está pidiendo y clamando justicia son las familias del ex rector asesinado Mateo Aquino Febrille, y para hablar de ese tema tenemos aquí en nuestro set al abogado José Parra Báez, quien es abogado de la familia del ex rector Mateo Aquino Febrille, con quien vamos a conversar precisamente con lo que sucedió ayer, donde se publicó en los medios, circulación nacional, que uno de los principales imputados, Blas Peralta, pues llegó muy sonriente al tribunal, muy alegre. Nos gustaría saber cuál es la posición, cuál es los pasos a seguir por la bancada de abogados, y darle la buenas noches y la bienvenida al señor José Parra. Buenas noches. Sí, buenas noches, Giovanni, buenas noches, Junior. Le agradezco la invitación a este programa. José. Y buenas noches también a los amables televidentes. José, más que ver lo que ocurrió ayer, nos gustaría que nos haga un resumen de cómo ha ido evolucionando el proceso desde el momento mismo en que ya son apresadas las personas imputadas como responsables de estos hechos, y llegar a lo que ocurrió ayer, en la que iba a conocerse la primera audiencia de la audiencia preliminar, que es un escenario que se va a decidir si este señor o estos señores van o no a un juicio de fondo. ¿Qué ha pasado, José? Bien, el primero es refrescar que estos hechos acontecieron el 11 de marzo de este año, alrededor de las 4 de la tarde. Ya esa misma tarde la Fiscalía se puso en movimiento y solicitó las medidas cautelares pertinentes al juez de la instrucción. En este caso, órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, de escucha también, solicitud también de las evidencias o de las grabaciones de las cámaras de seguridad del 911. Y a partir de ahí entonces, al día siguiente, ya se tenían arrestos. En la mañana se entregó el señor Blas Peralta, a eso de las 9 de la mañana del día 14, que era sábado, y a partir de ahí entonces también se apresaron a los demás componentes del equipo que organizó esa trama criminal. Y lógicamente se solicitó a la Fiscalía ya para el domingo en la tarde, bien en la tarde, presentó la solicitud de medida de coerción en contra de los 4 imputados, y también la familia del Mateo Aquino Febrille, a través de nosotros, entonces también se querelló esa misma tarde del domingo en contra del principal de los acusados, que es Blas Peralta, y a partir de ahí entonces modificamos querellas en contra también de los demás coimputados. Muy bien, entonces hay 4 personas imputadas hasta ahora. Sí, claro. Todas tienen medida de coerción. Todas tienen medida de coerción de un año de prisión preventiva. Los 4. Los 4. Es decir, ninguna de las acciones que ellos han coado tendente a que les sea modificada la medida de coerción ha progresado. Sí, en el caso de que era el conductor del vehículo, el señor Franklin Venegas, apeló la decisión que adoptó el juez de la jurisdicción permanente, de atención permanente, y la Corte de Apelación del Distrito Nacional le rechazó el recurso. Igual, decisión se dio con relación a la revisión de la medida de coerción que solicitó Rafael Herrera. Ese es el coronel. Es coronel, sí, de la policía. Solicitó la revisión de la medida de coerción ante el 6º juzgado de la instrucción, que es el apoderado, y el juez de ese juzgado también le rechazó la revisión de la medida de coerción bajo el fundamento que nosotros acordamos también con el criterio del juez, digamos que estamos de acuerdo con el criterio del juez en ese sentido, y es que no han variado las condiciones que dieron origen a la imposición de la medida. A la imposición de la medida, que fue que hay precarios
arraigo de parte de él y que además se trata de un crimen que amerita una medida de coerción que sea drástica. José, antes de entrar al que pasó ayer en el conocimiento donde se pretendía conocer la audiencia preliminar, hay una actitud de escepticismo, de incredulidad por parte de la sociedad dominicana, en el sentido de que producto de la propia imagen que se ha encargado de construir el sistema judicial dominicano, y dado el hecho de que personas con este tipo de arraigo económico y el poder que ostentan pueden salirse con la suya y evadir el procesamiento penal. Los abogados que están llevando el caso como parte civil constituida o como actores civiles, ¿no le preocupa esa situación? ¿Están confiados en que este caso pueda llegar hasta las últimas consecuencias? Si nosotros estamos seguros de que en este caso deberá obligatoriamente aplicarse una sanción penal ejemplar. Primero, porque hay pruebas evidentes, es decir, no hay una preocupación de que a pesar de que él tiene mucho poder económico, No hubo tiempo de contaminar las pruebas. no hubo tiempo de contaminar todas las pruebas. Todas no. Que todas no pudieron contaminar todas las pruebas. Y entonces hay que decir también que la Fiscalía actuó de manera muy rápida y nosotros también actuamos con mucha celeridad porque inmediatamente pasaron los hechos, ya estábamos en contacto con la Fiscalía y se estaban, digamos, tomando las medidas del lugar para evitar precisamente la contaminación de las pruebas. Y es que es un hecho tan evidente y con tantas pruebas que por más recursos económicos, políticos y militares que sabemos que tiene el principal de los acusados, no podrá bajo ninguna circunstancia sustraerse de este proceso penal. Yo dije que este es un caso que tanto la Fiscalía como el juez que resulte ser apoderado del conocimiento del fondo del caso pudieran establecer inclusive récord de duración de un proceso, porque a partir de lo que plantea es un hecho como tan a la luz de la sociedad y donde estuvieron a mano todos los elementos o los indicios probatorios que serán presentados ahora en la audiencia preliminar, que al final no pudiera haber muchas excusas como para extender el proceso penal y no concluirlo rápidamente. Correcto, sin embargo, nosotros estamos preparados para que el caso se culmine, sea a corto plazo o a largo plazo, porque no tenemos tampoco... No hay prisa. No tenemos prisa. Nosotros sí queremos que se haga... Que se haga justicia, solo que se haga Pero justicia. dentro del plazo prudente. Y estamos conscientes de que van a venir sendos incidentes que van a tratar de retardar el proceso, como lo que pasó ayer, que vamos a verlo más adelante. Entonces, y otros incidentes que van a venir que probablemente retarden el proceso. Junior, una pregunta sencilla, Mientras Junior. más se extiende el proceso, el cemento se pone duro y le da posibilidad de hacer algunos rejuegos. Sí, porque yo decía esta mañana, evocando a Séneca, decía que el tiempo borra a veces hasta lo que la razón no puede. Y lógicamente en este caso, el dilatar el proceso buscaría qué cosa. Que la sociedad vaya olvidando. Que la sociedad vaya olvidando. Quizás todavía está en la mente de algunos de ellos buscar el culpable, como se decía en las grabaciones que se le captaron, que venga una persona y diga, no, yo me hago responsable, yo fui el que disparé. Lógicamente sería una tesis contracorriente porque no va a ser aceptada. Nadie le va a creer esa otra mentira a ellos. Y además hay pruebas suficientes y testigos oculares que lo vieron a él disparar. Hay cosas que son ilógicas, doctor, y es con relación a una persona o el equipo de imputados o las personas imputadas que tienen dinero para
contratar una bancada completa de abogados. Y como ayer, pues entonces no tienen los recursos o no tienen los abogados que los representen. Sí, como dijimos, es parte de la estrategia dilatoria. Y entonces, ayer se presentó el señor Peralta y el señor Gerardo, se presentaron sin abogados, bajo el criterio, o bajo el argumento, de que habían desapoderado a sus abogados y que estaban llegando a acuerdos con otras oficinas de abogados. Lógicamente el objetivo era sabotear la audiencia de ayer para que no se conociese la audiencia preliminar y en ella se dictase el auto de apertura a juicio que habrá de venir. Y él decía, bueno, la fiscalía también, la secretaria del tribunal se adelantó a todo esto y envió el expediente a la Defensoría Pública, porque cuando le notificó la acusación a los abogados de los imputados, estos mandaron cartas diciendo que estaban desapoderados. Ya el tribunal sabía entonces Sí. que él no tenía, que sus abogados originales ya no estaban defendiéndolos. Sí. Y la secretaria en tiempo hábil entonces cubrió ese vacío, envió el expediente a la Defensoría. La Defensoría Pública, sí, la Defensoría Pública designó 2 defensores públicos para cada uno de ellos y luego ellos no los aceptaron diciendo que ellos hacían derecho uso de la norma procesal que establece que el imputado tendrá un defensor de su elección. Lógicamente Claro, pueden pagarlo. Perdón. Pueden pagarlo. Sí, ellos pueden pagarlo, sí. Él no se niega a pagarlo. La estrategia no va por ahí. Es que no sino tiene elegir Claro. el de su preferencia, el que ellos no, quieran. el elegir el de su preferencia. Luego, para evitar otros retardos, porque supongo que lo van a plantear en la próxima audiencia, que los abogados que vengan Deben nuevo al tomar proceso, conocimiento del correcto, proceso. deberán tomar conocimiento de la glosa procesal y proponer también sus medios de defensa para no violarle un derecho fundamental al imputado. José, antes de irnos a la pausa, ¿qué es de cierto que quien iba a presidir el juzgado no era el titular ayer? Sí, es un juez suplente que hay en el 6º juzgado de la instrucción, el que conoció también la revisión de la medida de Rafael Herrera. El juez titular creo que está de vacaciones, no recuerdo. Pero este juez, el manejo que he visto que se ha manejado muy bien en las audiencias y bueno, esperemos que en el transcurso de la audiencia preliminar también siga desempeñando un buen papel. José, el tema de la denuncia que hizo ayer la viuda, de que está recibiendo llamadas intimidatorias en relación al caso. ¿Qué acciones legales a partir de la denuncia han tomado ustedes? Y bueno, la doña lo que ha dicho es que una persona le llamó y que escuchó cuando, digamos, personas allegadas a los imputados habían dicho que ella estaba como moviéndose mucho y que había que No, no importa, él lo dijo ayer, Exacto, jodiendo mucho. Sí, correcto. ¿Eso no fue lo que dijo? Sí, y que entonces había que aquietar la viuda esa. Ese fue, según la información que ella misma ha dado, el tipo de amenaza. Lógicamente, la doña ha dicho y la familia sabe y la universidad sabe también que no va a cogerle miedo a esto, no va a aceptar este tipo de chantaje, porque este proceso va y debe llegar hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, ya las autoridades tienen conocimiento de esto. Ayer mismo nosotros nos reunimos con la fiscal del distrito y se le puso en conocimiento este tipo de amenaza formalmente para que ella tomase carta en el asunto. Y entonces se están haciendo las indagatorias y se va posiblemente a determinar de dónde provienen estas amenazas. Junior, sí, yo creo que sería prudente para que el señor José Parra Báez, abogado de la defensa de la familia del rector Mateo Aquino Febrillé, para que vuelva otra vez después del 8 de agosto, ¿verdad? 8 de agosto, ¿qué reenvío? Correcto, Para sí. que vuelva, entonces nos siga dando luces
y explicando a la opinión pública, a los amigos televidentes, cómo sigue el caso y cómo va evolucionando. ¿Tiene alguna exhortación, José, antes de finalizar, a la familia, a la sociedad que tiene sus reservas con relación a cómo pueda concluir el caso? Bueno, decirle sobre todo a la sociedad que los rumores que han salido en los últimos días, desde las elecciones para acá, de que primero que iba a salir por un acuerdo con el gobierno, después que en base a una negociación con familiares, que no tengan temor de esto, porque primero este caso no es un caso negociable. Un ciudadano de la estirpe de Mateo Aquino Febrile no es una mercancía que se puede vender al mejor postor. Y segundo, que bajo ninguna circunstancia la familia, los amigos de Mateo ni la universidad va a abandonar este caso y va a dejar de exigir que se cumpla el peso que les recaiga el peso de la ley contra los imputados. Que no tengan miedo con eso, que hay una firmeza y una decisión de continuar este caso hasta las últimas consecuencias. Es una infracción de orden público. Correcto, que no sí. importa la suerte que pueda correr la familia, si es que ocurriere, está en la responsabilidad del Estado Dominicano, a través de la Fiscalía, de continuar con el caso, José. Correcto, y se ha manifestado de parte del Estado, porque también esos rumores son interesados. El Estado se ha demostrado, digamos, a través del órgano competente que es la Fiscalía, ha demostrado que tiene interés en la persecución, porque fruto de eso es que al día siguiente ya habían 4 de los principales responsables que estaban ya bajo detención y a los que se le solicitó la prisión preventiva. Bien, Giovanni, vamos a agradecer al doctor José Parra Báez, abogado que encabeza la actoría civil de la familia del ex rector de la UAS, Mateo Aquino Febrile, por habernos acompañado esta noche, y tal como dijiste, ojalá que luego del 8 de agosto, pues cada cierto tiempo pase por acá a darnos una panorámica de cómo va el proceso llevado en contra de los imputados en el caso del asesinato de Mateo Aquino Febrile. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estaremos cumpliendo con eso también en su momento. Vamos a una pausa y en breve continuamos con Cerrando la Noche.